Deseo honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu... Buenos días, mis hermanos. Es un privilegio nuevamente poder reunirnos para adorar y bendecir el nombre de nuestro gran Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Quisiera comenzar leyendo una porción de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este es el mensaje del Señor Jesucristo acerca de las ovejas, de sus ovejas. El Señor Jesucristo nos ha pastoreado todo este tiempo de pandemia, y nos seguirá pastoreando por la eternidad. Tenemos este tiempo para adorarle y bendecir su nombre. Así que vamos a comenzar orando para entrar en la alabanza. Señor y Dios, venimos en el nombre del Señor Jesucristo para adorarte, para bendecirte, para darte gracias por haber venido para darnos vida y una vida diferente a la que teníamos antes. Por eso queremos, oh Dios, en esta mañana adorarte, bendecirte, glorificar también el nombre del Señor Jesucristo y gozarnos por su obra, por sus hechos y por sus promesas para su iglesia. Te adoramos y te bendecimos. En este tiempo quisiéramos que todos entendamos que es un tiempo especial. Es un tiempo de privilegio el poder estar en la presencia de Dios. Y queremos hacerlo en espíritu y en verdad. Así que les animo a que nos pongamos en una actitud de adoración. No necesariamente es de pie o cerrado los ojos o sentado, más que seguro no acostado, pero sí es una posición de reverencia, de gratitud, de amor, de gracia, para que nuestra alabanza llegue delante de su trono.
poderoso eres tú, mi Rey. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar, derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego hoy, Señor. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar, derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego hoy, Señor. Derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar, derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego hoy, Señor. Exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas, en los mares, levantamos el sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre.
exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Subamos a adorar en el monte de Sión. Es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo y el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas, de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Bueno, tenemos este privilegio también, después de adorar a Dios, escuchar la palabra, y viene el mensaje a través de nuestro hermano Stalin Calvache, quien nos va a hablar de lo importante que es haber sido puesto en el cuerpo de Cristo. Estemos atentos para que su palabra haya cabida en nuestras vidas. Buenos días, queridos hermanos. La gracia del Señor nos acompañe en este día, y qué bendición poder compartir la palabra del Señor este día domingo, día del Señor. Y quiero pedirle, donde usted se encuentre, queridos hermanos, que usted recline su cabeza, cierre sus ojos, y en reverencia al Señor podamos orar. Que este tiempo usted pueda ponerse en la presencia de nuestro Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre Santo y Dios, le damos gloria, honra y alabanza a usted, Señor, al único Dios verdadero, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Rey, a nuestro Dios Todopoderoso, al maravilloso, al gran yo soy. Nos humillamos como iglesia, como congregación, reconociendo que no hay otro Dios tan bueno, tan misericordioso como usted, bendito Dios. Gracias esta mañana que usted nos ha permitido vivir. Gracias, bendito Dios, que en este día su palabra sea, Señor, llena de poder. Bendiga, exhorte, corrija. Por favor, a todo aquel que escuche la palabra, su vida sea cambiada, bendito Dios. Denos la gracia, denos la sabiduría. Ponga un carbón encendido en nuestras bocas para hablar únicamente su palabra, Señor. Gracias le damos, bendito Dios, por nuestra congregación. Gracias, bendito Padre, porque usted le ha bendecido con toda bendición espiritual, bendito Padre. Gracias le damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Quiero también, queridos hermanos, desafiarle en su corazón para que usted esté orando por las obras que tiene la congregación. Varias obras se han cerrado y queremos que usted, a más de orar, también pueda ser partícipe de esto, de poder estar de pronto algún momento yendo, pero también ofrendando, también usted bendiciendo,
para que las obras que tiene la congregación prosigan haciendo la obra de evangelismo, prosigan haciendo también, queridos hermanos, el ganar almas para el Señor. Y le pido que esté orando por la obra de Machachi, la obra de Chiriboga, de Gallo Giro, del Corazón, de Moraspungo, de Pedernales y otras obras que por la gracia y la misericordia del Señor se han levantado, queridos hermanos. Y bueno, en este tiempo que de una u otra forma no nos hemos estado reuniendo en un templo físico, pero ¿sabe qué, hermano querido? Muchas personas se han conectado a las reuniones virtuales que tiene la congregación. ¿Y sabe qué? Gente de todas partes de la ciudad, y no solo de la ciudad, también del país, fuera del país, también dentro de nuestro país, en las diferentes ciudades, se están reuniendo y muchos han sido alcanzados por la predicación, han sido alcanzados, queridos hermanos, por el Evangelio. Y realmente ahora podemos compartir con ellos y podemos decir que también han sido llamados al cuerpo de Cristo, queridos hermanos. ¿Sí? Y el título en esta mañana que voy a compartir con cada uno de ustedes se llama Llamados al cuerpo de Cristo. Y quiero que por favor usted me acompañe, amada iglesia, a Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Por favor. Y vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredáis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16. Teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El número 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hasta ahí leemos la porción de la palabra del Señor, queridos hermanos. Y bueno, el título, como lo había dicho, es Llamados al cuerpo de Cristo. Y esta mañana, queridos hermanos, quiero pedirle que no olvide, vamos a ver 3 puntos importantes. Primer punto, llamados a caminar en una vida santa. Hemos sido llamados a caminar en una vida santa. El segundo punto,
llamados a convencer, a vivir en una vida santa. Tercer punto, llamados a ser compasivos para vivir una vida santa. Y quiero más o menos hacerle notar algo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. El 15 dice, sino como aquel que os llamó. Esa palabra llamó, por favor subráyela, no se vaya a olvidar. Es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí, queridos hermanos, en estos dos versículos, el llamado a caminar una vida santa está hablando a hijos obedientes. Hijos obedientes que realmente el Señor llamó, porque Él es santo. Nos está diciendo claramente, sed santos porque vosotros también son santos en vuestra manera de vivir. Queridos hermanos, y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nos hace notar algo importante. Sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Quiénes fueron rescatados? Nosotros. ¿Sí? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o como la plata. Queridos hermanos, en vez de estar nosotros imitando muchas veces a este mundo en sus modas, en sus estilos de vida, nuestras vidas, queridos hermanos, deberían estar reflejando el carácter santo de Dios, de aquel que nos llamó. Él es santo y asimismo nosotros, ¿verdad?, debemos tratar de vivir una vida santa como Él es. En este tiempo donde usted mira, queridos hermanos, cómo el mundo va cambiando, el mundo se va degenerando, el mundo va viviendo una vida inmoral. Nosotros debemos vivir una semejanza moral de Dios. Amados hermanos, saber de que en la vida nunca seremos santos como Dios es, pero deberíamos ser santos porque Él es santo. Y el segundo punto, queridos hermanos, es llamados a convencer en una vida santa. Nosotros somos esos llamados. Y usted me dirá, ¿cómo, hermano? Mire, le voy a decir cómo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 12 nos dice, y escuche por favor, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras. En el 13 dice, por esta causa del Señor someteos, un mandato para nosotros, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Esta palabra, queridos hermanos, de sometimiento, nos está diciendo, ¿verdad? Nos está haciendo ver de que nosotros podemos convencer a muchas personas, ¿sí? Y aquí nos hace mirar algo importante, queridos hermanos, de que no está hablando, manteniendo una buena vuestra manera de vivir, no dice entre nosotros los cristianos, dice entre los gentiles, para que lo que ellos murmuren entre vosotros de malhechores. Y mire esta palabra de malhechores, ¿qué es lo que nos quiere decir? Mire, le cuento algo. Más o menos en el tiempo de Nerón, ¿sí?, él incendia
una parte de lo que es Roma. ¿Sí? Y mire, a él le gustó, él se sintió complacido con esto que se estaba incendiando y se quemaron muchas casas antiguas. Pero aquí podemos mirar, queridos hermanos, de que él se sentía complacido y la gente, el populacho, se levantó contra él. ¿Y sabe qué fue lo más práctico? Culpar a alguien. ¿Y a quién cree que culpó? A los cristianos. Y por eso es lo que dice aquí, como malhechores, como culpables de algo que no hiciste. ¿Sí? Y mire, queridos hermanos, yo quiero llevarle en esta mañana a que nosotros, sabiendo que nosotros debemos estar sometidos a toda institución humana, quiero llevarle ¿de qué? De rebeldes a obedientes. Recuerde, nosotros fuimos rebeldes. Nosotros siempre estuvimos apartados de Dios. Nosotros fuimos, ¿verdad?, pecadores. Pero tuvimos una esperanza viva en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él nos encontró cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto nos lleva de rebeldes a obedientes. Ante la natural y lógica rebeldía que cada uno de nosotros tenemos, nos está pidiendo la palabra en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13, por causa del Señor someteos, lo cual está haciéndonos mirar, queridos hermanos, ¿sí?, una sumisión voluntaria, una sumisión voluntaria a toda institución humana, y no por lo que ellos son. No quisiéramos nosotros, hermanos, someternos a las instituciones del gobierno. No quisiéramos. ¿Por qué? Porque vemos, ¿verdad?, cómo ellos lo hacen. Ellos miran de pronto las cosas solo para ellos. Nosotros estamos mirando en nuestro país cómo los gobernantes, las personas que están adelante, ¿sí?, que están dirigiendo este país, cómo nos roban, cómo se llevan el dinero. Y realmente nos cuesta, queridos hermanos, someternos a ellos. Pero ¿sabe qué? Una cosa, debemos hacerlo no por ellos, sino por causa del Señor. Por la causa del Señor, nosotros debemos someternos. Sí nos cuesta, aún nos cuesta, queridos hermanos, someternos a las autoridades del gobierno, no se diga a las autoridades de la iglesia. Nos cuesta someternos al obrero, nos cuesta someternos al pastor, al líder, queridos hermanos. En otras palabras, Dios espera una obediencia civil, ¿sí?, de cada uno de los cristianos, de cada uno de sus hijos. Y realmente, queridos hermanos, los gobernantes son enviados bajo la autoridad del Señor. La obediencia es la voluntad de Dios. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios es hacer que nosotros nos sometamos a las autoridades. Es así, es como nosotros vamos a convencer a muchas personas a que puedan vivir una vida santa, queridos hermanos. Y mire, aquí podemos mirar, ¿verdad?, el origen del gobierno. El gobierno no existe porque sí, amada iglesia, sino porque es ordenado por Dios. Por tanto, es una institución importante. La palabra
en Romanos capítulo 13, versículo 1, ¿qué nos dice? Someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Usted no le gusta, yo tampoco. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Sométase toda persona a las autoridades. ¿Quién las ha puesto? El Señor. Y mire, en Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, hermanos. Entonces nos damos cuenta de que someternos a la autoridad es porque realmente somos y tenemos que ser obedientes. Esa es la buena voluntad que está pidiendo. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos sometamos. El propósito del gobierno, queridos hermanos, el gobierno existe con el propósito de administrar justicia. ¿Sabía eso? Romanos capítulo 13, versículo 2 dice, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Romanos 13:4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios, vengador para castigar lo que haces lo malo. Entonces, el propósito del gobierno es que existe con el propósito de administrar justicia. ¿Quién lo puso? Dios. Y recuerde, si nosotros hacemos algo malo, teme, hermano. Abstente a las consecuencias. Algo que hagamos malo tendrá una consecuencia. Y para eso es que Dios ha puesto las autoridades. La responsabilidad, amada iglesia, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios tenemos, primera cosa, es que nosotros debemos orar por ellos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 nos dice claramente, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Escuche lo que dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor y Salvador. ¿Se da cuenta, hermanos? Sí. La responsabilidad como cristianos es esa. Primera cosa, estar orando. Segundo, sostener a nuestro gobierno pagando nuestros tributos. Yo sé lo que está de pronto usted pensando, porque yo también estoy pensando. Pagar nuestros tributos para que se nos lleven. Sí, nos toca. Porque si no lo hacemos, realmente tendremos, como veíamos hace un momento arriba, ¿verdad? Tendremos consecuencias. Y aquí Romanos 13:7 dice, pagad a todo lo que debáis, al tributo, tributo, al que es impuesto, impuesto, al que es respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Se da cuenta? Nos damos cuenta, querida iglesia, nos damos cuenta, queridos hermanos, de que sí podemos nosotros convencer a muchas personas viviendo una mejor vida, siendo obedientes, sometiéndonos a las autoridades. Ahora quiero llevarle a algo también importante, que es la relación entre esposos. Y yo lo he puesto de lo superficial a lo importante. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, nos dice, asimismo vosotras mujeres,
estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y aquí me gusta y me encanta, hermanos, y ver cómo el apóstol Pedro comienza diciendo, asimismo. Y mire, esta es una palabra griega que significa homoios, y está diciéndonos, de la misma manera que los siervos se sujetan a sus amos y siguen el ejemplo de Jesús, las mujeres, considerando el aspecto y el orden de autoridad luego del pecado, deben hacerlo. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Por qué, querida hermana? Es porque el Señor lo dice. No lo dice el hermano, no lo dicen los pastores, lo dice la palabra del Señor. Y miren, cuando miramos la palabra en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 8, lo que dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Y tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Deben estar sujetas, hermanas. ¿Y a quién? A sus maridos. Esto significa que la esposa, escúchalo bien, querida hermana, la esposa no es esclava de su marido. Significa que ha de reconocer que ha sido para ser la ayuda idónea. Usted ha sido creada, hermana, para ser auxiliar de su marido. La obligación de sumisión es solo y exclusivamente a su marido, a su propio marido, no a otros hombres. Esa es la ordenanza que usted tiene, debe estar sujeta. Y continúa diciendo algo especial, queridas hermanas. Mire, usted tiene un ministerio evangelístico en su casa, si es que tal vez no se ha dado cuenta, ¿sí? Y es la palabra ganados, ¿sí? Que significa kerdaino en el griego. Y mire cuando dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por conducta de su esposa. Aquí, queridas hermanas, su esposo no va a ser ganado para el Señor Jesucristo por medio de sus gritos, por medio de sus palabras. Pues él no va a ganar, no va a ir a los pies de Cristo por sus rezongueos, por sus maltratos, queridas hermanas, sino por su conducta. Y esta palabra conducta viene del griego que significa anastrope, que indica una manera de vivir. Y aquí realmente vemos en la palabra del Señor lo que dice, porque los maridos, miren en el versículo 1 dice, ¿no? Ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Siempre su esposo. Ahora que de pronto usted está luchando, querida hermana, con su esposo que es inconverso, que su esposo todavía no tiene a Jesucristo como su Salvador, él va a estar mirando, él va a estar considerando atentamente su conducta, que sea dedicada, que sea sumisa. La esposa debe ser casta, pura. La esposa tiene que tener una buena reputación, ser un modelo de moralidad y pureza, respetuosa, dando siempre, hermanas,
reverencia a su marido. Las mujeres, queridas hermanas, las mujeres de Roma acumulaban en sus cabezas tantos adornos y joyas que la gente casi adoraba más lo que llevaban encima de su cabeza. Por eso es lo que dice, ¿no? ¿Verdad? Vuestro atavío no sea el externo, sino realmente que su belleza sea el externo, el externo. Sí, queridas hermanas, y podemos ver, miren, cuando dice la palabra en Proverbios capítulo 11, versículo 22, y qué lindo cómo lo expresa, dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer apartada de la razón. La palabra adorno viene del griego cosmos, y desde ahí es lo que nace la palabra cosméticos. Querida hermana, que el Señor le dé la gracia para que usted realmente tenga su ropa, sus vestidos, ¿verdad? No sean lujosos, pero tampoco, queridas hermanas, ¿verdad? Esto venga a ser algo que ustedes lleven una ropa ostentosa, una ropa apretada, una ropa que lo lleve de pronto a lo sensual, para que haya hombres que le estén codiciando y le hagan de pronto caer en vergüenza a su esposo. Por eso, queridas hermanas, usted debe vestirse con discreción y modestia. Ahora, queridos hermanas, les toca a los varones, o nos toca a nosotros como varones, y lo he puesto de egoístas a sabios. Y la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 nos dice claramente: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y asimismo vosotros maridos, se está refiriendo el apóstol Pedro diciendo, igualmente, de la misma manera que hablamos a las mujeres, también vamos a hablarles a los hombres. Porque esto es una relación recíproca en el matrimonio. Las obligaciones no están a un lado solamente, están las obligaciones para los dos. Cuando nos dice, no, vivid con ellas, significa que nosotros debemos quitar toda clase de egoísmos, queridos hermanos, varones en especial, ¿verdad? Para vivir una vida, ¿verdad?, que agrademos a nuestra esposa. Vivir con ellas realmente es de nosotros, es quitar todo lo que en nosotros haya otra prioridad que no sea nuestra esposa. Nosotros ya no podemos decir, ¿verdad?, y he escuchado, hermano, es que yo necesito mi espacio. Tú ya no tienes espacio. Hermano, es que necesito tener amigos íntimos. Ya no tienes amigos íntimos. Peor, amigas íntimas. La amiga íntima es tu esposa. Y por eso nos dice, vivid con ellas. ¿Sí? Y miren cuando dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarle una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, que si no fuese santa y sin mancha. Queridos hermanos, la carta de presentación tuya es tu esposa. Usted y yo, querido varón, debemos vivir con ellas sabiamente, siendo realmente comprensivos con ellas. ¿Sí? Cualquier matrimonio, queridos hermanos, que nosotros tengamos privilegios de un lado y obligaciones del otro, somos matrimonios imperfectos y expuestos a fallar. Las dos cosas deben ir
juntas, tanto los privilegios como las obligaciones. Cuando nos dice sabiamente, realmente es cuando nosotros debemos pedir el conocimiento, la sabiduría. ¿A quién? A nuestro Dios. Santiago nos habla claramente y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Debemos ser sabios para poder vivir con ellas, ¿sí? Dando honor a la mujer que Dios nos ha dado. En aquellos días, queridos hermanos, la mujer no tenía derechos. La mujer era más una esclava, era tratada como un objeto. Y aquí Pedro exhorta a respetarlas, a honrarlas, a amarlas. Cuando vemos en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 17, dice: honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Debemos tratarlas, debemos honrarlas, sabiendo, queridos hermanos, que nosotros debemos tratarlas como vaso frágil. ¿Sí? Mire, con nuestro trato, con nuestra honra, podremos convencer a muchos hermanos, a muchos hombres a vivir, a ser llamados ellos también al cuerpo de Cristo, queridos hermanos. Tenemos que mirar de que ellas son también coherederas de la gracia de la vida. Igual, debemos tratarlas espiritualmente igual, hermanos. ¿Sabe para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Una mala relación en nuestro matrimonio, queridos hermanos, vamos a tener una mala relación con Dios. Y realmente esto impedirá, no nos dará cara de poder orar juntos como familia. Qué gran enseñanza, queridos hermanos. Y por último, queridos y amados hermanos, el punto es llamados a ser compasivos para vivir una vida santa. Y quiero decirle algo que no pasa aquí en nuestra iglesia, que pasa en otras congregaciones. Cuando los hermanos están de pronto atravesando tiempos de persecución, tiempos de prueba, tiempos de desierto, están pasando tribulaciones. ¿Sabe cuál es la actitud que tenemos como hermanos? ¿Sabe cuál es? Realmente caemos en el plano de ser egoístas. Porque todos realmente, cuando estamos pasando un tiempo así, lo que primero hacemos es ser egoístas con lo que estamos pasando. Y usted ha visto, yo he escuchado, y aún lo he dicho, cuidado vayas a contar lo que estamos pasando. Cuidado vayas a decirle que estoy enfermo del COVID. Dile que tan solamente es una gripe así pequeña, que es un resfrío. Y así, queridos hermanos, cosas que nosotros lo que hacemos es ser egoístas, esconder, cuando en la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En el versículo 10 dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. El 11 dice: mire, hermanos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos. Y esto es lo que el apóstol Pedro en este versículo 8 nos está haciendo mirar. Mire lo que dice:
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esta palabra finalmente hace un modo de resumen, que aquí presenta 6 mandatos, queridos hermanos, que obligan a considerar al prójimo para poderlos cumplir. Y dice, ¿no, verdad? Tener un mismo sentir. ¿Qué nos está diciendo? Tener una misma mente, tener un mismo objetivo. Y ese objetivo es la voluntad de Dios. Ser compasivos, que mire, esta palabra compasivos en el griego significa sympates, que significa o se traduce simpático. O sea, más o menos dice, ¿verdad? Pórtate simpático con el necesitado, amando fraternalmente. Esto es la consecuencia del amor de Dios en un corazón puro. Ser misericordioso, ¿sí? Es la actitud de un corazón tierno, totalmente opuesto a un corazón duro, insensible. Amigable significa, mire, humilde, tener un espíritu perdonador, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, siguiendo realmente el ejemplo de Cristo, no siguiendo el ejemplo de un animal. Usted ha visto cuando nosotros, ¿verdad?, le damos de pronto una patada a un perro. ¿Qué hace el animal? Se regresa a atacarnos. Y eso es lo que está diciendo. No devuelvas el mal por mal, ni maldigas ni maldición por maldición. No debemos reaccionar así, hermanos. Más bien nosotros debemos bendecir, hablando bien, portándonos bien para que seamos bendición para otros. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Para que nosotros podamos ser de bendición, queridos hermanos, nosotros debemos refrenar nuestra lengua. Y el Salmos 34:13 dice, su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Que nuestra boca tenga conversaciones limpias, que no hablen engaño, que deben dar palabras que sean honestas. Primero, refrene. Segundo, reconozca, ¿sí? Apártese del mal. Usted debe reconocer que las cosas, cuando nos dice esto, es que estamos haciendo algo malo. Por eso dice, apártate del mal y hagan el bien, ¿sí? Y en el griego quiere decir colocar a un costado las cosas, el pecado. Y no debo jugar con el pecado. Hagan el bien, hagan lo correcto para beneficiar a otros. Reconsidera, busca la paz y síguela, ¿sí? Cuando miramos lo que nos dice la palabra en el versículo de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, mire lo que nos dice el Señor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué podemos encontrar aquí, hermanos? Mire, el Señor nos contempla. Porque nos dice así, porque los ojos del Señor están sobre los justos, nos contempla. Y dice, y están atentos sus oídos. ¿Cuál es el resultado? Nos contesta la oración. ¿Y qué nos dice más abajo, verdad? ¿Y quién nos podrá hacer daño? Nos cuida. Qué gran bendición poder tener esto, queridos hermanos. Y aún más, podemos padecer valientemente, queridos hermanos. A pesar de que en este tiempo
tanto ellos como nosotros estemos pasando por tiempo de persecución, por tiempo de sequía, podemos realmente padecer valientemente. Mientras el Señor está contra ellos, ¿quién nos hará el mal? ¿Quién podrá hacernos daño? Nuestra relación con el Señor debe mantenerse a pesar de lo que estemos pasando. Y aquí es mantener la fe. Mire lo que dice el versículo 14, lo que nos dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y aquí hay algo importante, ¿sí? Aunque estemos pasando por un sufrimiento, ¿sí?, bienaventurados somos. Y viene del griego que significa Macarios. Tal como Jesús dio el sermón del monte en Mateo capítulo 5, versículo 10, nos dice la palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos, perdón. No os amedrentéis, nos dice la palabra en el versículo 14. No te aterrorices, ¿sí? No tengas terror de ellos. Y de pronto podemos decir, ¿verdad?, ¿qué me va a pasar? No es la actitud del pueblo de Dios, hermanos. No debemos atemorizarnos. Nosotros lo que debemos hacer es mantener nuestra fe. No os conturbéis, también dice. No se turbe vuestro corazón, ¿sí? Segunda cosa, a pesar de eso, debemos defender la fe. Y está en el versículo 15. Dice: si no santificaos a Dios, el Señor de vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí esta palabra, preparados para presentar defensa, viene del griego apología. Y es una defensa verbal, dando una correcta, razonada e inteligente explicación de cómo la fe en Cristo transforma la vida de las personas, como tiene que ser. ¿Y cómo tenemos que expresarle, queridos hermanos? Con mansedumbre, con reverencia, ¿sí? Todo lo que os demande razón, sin discriminación alguna ante la persona que nosotros estamos así predicando, dando su palabra, ¿sí? Con una buena conciencia. En el versículo 16 dice: teniendo buena conciencia, para que los que murmuren de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tener una buena conciencia, sabiendo de que los que murmuran, que murmuren, que nosotros debemos tener una buena conducta, que no debemos avergonzarnos, queridos hermanos, porque debemos debemos defender la fe, y aún más debemos padecer por la fe. Y en el versículo 17 nos dice: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y el 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y quiero que usted, querido hermano, querida hermana, mire esta última parte, y con esto para poder terminar. La muerte de Cristo que habla en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez. La muerte de Cristo no fue una casualidad,
ni fue por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Y esto fue algo extraordinario y único, queridos hermanos. Él lo hizo por nuestros pecados. No se fue a sufrir de pronto o por conmover a alguien, sino mire, Él muere por nuestros pecados. Él padece una sola vez para llevarnos a Dios. Qué cosa más espectacular, qué bendición que nosotros tenemos, queridos hermanos. Y aquí el verbo llevar o llevarnos significa prosago, que tiene dos derivaciones, queridos hermanos. Y quiero que usted lo vaya viendo. Prosagoge significa el derecho de acceso. Y prosagogeus significa el que da acceso, el que nos da acceso. Y en los tiempos florecientes de la nación griega, cada rey tenía un prosageus, o sea, un introductor. Nadie podía entrar o tenía acceso al monarca sino el prosagogeus. Y ahora en nuestro tiempo, Cristo es nuestro prosagogeus, ¿sí? Del Padre. Es por Él y solamente por Él que el hombre tiene acceso al Dios Todopoderoso. Él es nuestro prosagogeus, hermanos. Cuando dice en su palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese es nuestro Cristo. Él es nuestro introductor. Él es nuestro prosagogeus. Es por medio de Él que tenemos entrada al lugar santo, al lugar santísimo, a poder estar en su presencia, queridos hermanos. Y esta mañana quiero hacerte una invitación. No sé cuántos estarán viendo, no sé cuántos verán realmente esta prédica, pero a ti, querido amigo, querida amiga, que todavía no tienes a Jesús en tu corazón, este es el tiempo para que tu corazón venga al único que puede cambiarte, al único que puede llevarte, que es el camino, al único que es la verdad, al único que te puede dar vida, que se llama Jesús. Y donde tú estás, puedas cerrar tus ojos y hacer una oración trascendental, una oración que cambiará tu vida, una oración que te llevará de la muerte a la vida. Porque te recuerdo algo, este momento estás muerto en tus delitos y pecados. Este momento, si te hago una pregunta, si este día morirías, ¿dónde pasarías tu eternidad? Nadie lo sabe, ¿verdad? Nadie lo sabe de los que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Y donde tú estás, te invito a hacer una oración pequeña pero profunda. Padre Santo, en esta mañana, en este día, reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecadora, que mi pecado me ha apartado de tu presencia, Señor. Y hoy día entiendo que solamente el sacrificio del Señor Jesús es el único que puede darme vida nueva, hacerme una nueva criatura. Y este día, Señor, confieso que necesito un Salvador. Y ese único Salvador es Jesucristo. Perdóneme, Dios, por todo mi pecado que he cometido. Ahora le ruego, Señor, que usted ponga mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me ayude en mis debilidades, que me ayude, Señor, en mis batallas. Le recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Voy a orar por ti y aún, hermanos, por los que en este tiempo de pandemia, muchos se han apartado y quieren de pronto reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos. Bendito Dios, Padre eterno,
En el nombre de Jesús le doy gracias por cada una de estas personas que han hecho, Señor, esta decisión por usted. No han hecho la decisión, Señor, por una religión. Han hecho la decisión por un Salvador. Y le ruego, Señor, que usted, Padre, les ayude, les selle con su Espíritu Santo. Que, Señor, la presencia suya en sus vidas, que usted sea obrando de una manera especial, bendito Dios, en sus batallas, en sus necesidades. Que usted obre, bendito Padre. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que de pronto, Señor, se han apartado de usted, para que usted, Señor, sea trayéndoles con cuerdas de amor, pidiéndole, Señor, misericordia, que usted perdone sus pecados, que perdone, Señor, la desobediencia de su corazón. Gracias, amado Señor, le damos toda gloria y honra por habernos permitido escuchar su palabra. Gracias por nuestra congregación. Gracias por la vida de cada uno de los pastores, por cada uno de los hermanos, por cada uno, Señor, de las familias que, Señor, nosotros nos reunimos en la Iglesia Santísima Trinidad. Muchas gracias, bendito Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Un fuerte abrazo, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias por la palabra de Dios, mi hermano. Queremos ahora, mis hermanos, darles algunos anuncios que son de mucha importancia. Quisiéramos pedirles que estemos orando. Con las células nos estamos levantando a las 5 de la mañana para orar hasta las 6 de la mañana. Y entre ese tiempo, en algún momento, estamos orando porque Dios nos dé la gracia, la sabiduría para ver el día, el momento adecuado para abrir ya las congregaciones. Y para esto queremos pedirles de favor que cada uno de nosotros podamos entender las reglas que nos pone el COE cantonal. Debemos ceñirnos de esas reglas. Eso no depende de nosotros, pero tenemos que nosotros acomodarnos a esas reglas. Para lo cual les pedimos a todos los hermanos que estemos orando. Nuestro anhelo y nuestro deseo, nuestro afán es que podamos estar juntos invocando el nombre del Señor, poder verlos a los tiempos, y si no podemos abrazarnos, por lo menos poder saludarnos muy de cerca. Pero por las circunstancias, por razones de salud, por no causar daño a nadie, ni contagiar ni ser contagiados de este virus, queremos pedirles que cada uno pueda preguntar al líder de la célula el tiempo, el día y cómo hacer para usted tener la reserva para el culto. Es importante este pedido porque de acuerdo a las reservas que se hagan, nosotros debemos ver cuántos cultos vamos a hacer. De hecho, porque nos han reducido la cantidad de personas que pueden estar en la congregación. Les pedimos de favor, mis hermanos, que podamos ser un poco ordenados. Les pedimos de favor y consulte con el líder y vea cómo puede usted hacer la reserva. Por ahora va a ser hasta que nos vayamos acostumbrando una práctica. Pero en el momento en que ya abramos las congregaciones, necesitamos saber cuántas personas podrán estar en el primer culto o en el segundo, y cada uno tendrá que ceñirse a esa reserva. Eso por un lado, mis queridos hermanos. Por otro lado, debemos estar nosotros reunidos en las células a través del Zoom, que es una de las formas de poder orar por ustedes, por sus necesidades, conocer el estado en cómo nos encontramos y también ser parte de la gracia de Dios
a través de la comunión. Si podemos tener comunión a través del Zoom, gracias por esta herramienta que Dios nos ha permitido usarla y que nos ayuda bastante a comunicarnos, a compartir la palabra, a adorar juntos, a orar juntos y también a planificar juntos. Estamos trabajando para poder hacer esta apertura de manera ordenada, para lo cual necesitamos su colaboración. Eso, amados hermanos, debemos tenerlo en cuenta. Bueno, ha sido un privilegio realmente adorarle a Dios, escuchar su palabra, pedirles que seamos colaboradores para este asunto y también les animamos, les anticipamos que para aquellas personas que no van a poder reunirse cuando haya ya la congregación esté abierta, por las diferentes razones que el COE pide, se transmitirán los cultos en vivo para que puedan participar y nosotros con ustedes y ustedes con nosotros adorándole al Señor. Queremos terminar orando, dándole gracias a Dios por sus vidas, porque nos ha sostenido todo este tiempo, nos ha guardado, sea de una o de otra manera nos ha sostenido con la alimentación, con la salud, con la vida, aunque algunos hermanos y familiares han perdido la vida, sin embargo sabemos que nuestra consolación es que están con Cristo. Oremos dándole gracias a Dios y también recordándoles que se unan a través de estos medios digitales que ustedes ya conocen las páginas respectivas. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en tu nombre, pedimos a nuestro gran Dios que nos dé la sabiduría, la gracia, la colaboración, estar dispuestos para como una sola comunidad, como una sola congregación, podamos buscar tu rostro, tu guía, suplicarte que nos ayudes a ponernos en esta nueva normalidad y ver también, oh Dios mío, cómo cuidarnos los unos a los otros, que aunque no podamos hacerlo directamente, podemos usar otros medios para poder estar en comunión con los unos y con los otros. Gracias, oh Dios, por este tiempo que nos has dado y porque podemos bendecir tu nombre en cualquier lugar que nos encontremos, sabiendo y conociendo que tú conoces nuestra vida y nuestro corazón. Te agradecemos, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, queridos hermanos, por este tiempo que han dedicado para honrar su nombre. Esperamos vernos pronto, no solamente a través de las redes, sino cara a cara. Que Dios les siga bendiciendo. Amén. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para
Dígale al Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Te rindo mi ser, oh Dios, dígalo a Él. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Te rindo todo a ti, Señor. Te rindo mi ser. Rindo mi Te rindo mi ser, ser. mi corazón. Solo a ti, Señor Dios. Rendimos a ti, Señor. Nos postramos delante de tu presencia, oh Dios. Te adoramos, Rindo mi te ser, adoramos, Dios. mi corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Te adoramos, Señor, esta mañana. Nos rendimos a ti, porque tú eres digno, Dios. Eres grande y majestuoso, poderoso, eterno, Señor. Maravilloso, Jesús. Te adoramos, Dios, con todo nuestro corazón. Te exaltamos a ti, mi Jesús.